Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas y si usted gusta puede acompañar a un servidor a escuchar el relato de esta semana. Esperamos por supuesto que como se lo pedimos en cada episodio podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, o si también por ejemplo quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted conozca o que usted haya vivido, déjeme decirle que ha llegado al lugar indicado, porque usted puede enviarnos su relato a cualquiera de nuestras redes sociales, están en la descripción del video. Sea usted bienvenido. Los hospitales son lugares que guardan muchísima energía. El vaivén de personas durante todo el día genera, por decirlo de algún modo, una mezcla de todas las emociones de estas personas. Todas estas se van acumulando desde tristeza, alegría, esperanza, personas que parten de este mundo. Es un lugar muy recurrido y por todo tipo de personas. Por eso son escenarios de tantos fenómenos paranormales. Hay muchísimas historias alrededor de todo el mundo, contadas por el personal de limpieza, por el personal de enfermería, por los mismos doctores, testimonios de milagros inexplicables que suceden dentro de estos centros de salud. Por eso es tan interesante hablar de estos lugares. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar. No tenemos prisa y todos queremos pasar un ratito agradable, queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese allí en su asiento o en su sillón donde usted se encuentre. Y si va usted manejando un vehículo, no se recueste por favor ni vaya a cerrar los ojos, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si sí tiene la oportunidad, sí, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Laura es una joven escucha de la orilla del miedo, un habitante igual que usted y yo, una persona que gusta de estos temas, pero no es por mera casualidad. Ella ha vivido una experiencia muy de cerca, una experiencia que la ha dejado marcada. Y es que Laura es una chica que desde muy pequeña sabía de su vocación de servicio. Exploró muchas opciones para poder desarrollarse profesionalmente, todas siempre rondaban acerca de ayudar a los demás, porque desde pequeña se dio cuenta que a ella le causaba mucha alegría ayudar. La enfermería fue lo que más llamó su atención y fue de las mejores en su escuela. Siempre sobresalía en calificaciones, en trabajo, en intereses. Siempre le decían que era un excelente estudiante, pero en el fondo ella sabía que no era cierto, que si le iba bien es porque lo hacía con amor y con el fin de ayudar a los demás. Hoy en día es una jefa de enfermeras de un reconocidísimo hospital del centro de México, pero como todos los que han escalado alguna escalera profesional, empezó por el primer peldaño y fue subiendo poco a poco. Ella empezó a hacer sus pininos en un hospital muy grande. Estuvo muy bien recomendada por sus maestros que trabajaban también en ese mismo hospital. Por eso no tuvo problemas para entrar a hacer sus prácticas. A la mayoría de los nuevos los ponen en los turnos nocturnos, salvo algunas excepciones. La mayoría no les gustan esos turnos, y los nuevos deben agarrar lo que se les ofrezca casi sin rechistar. Recuerden que están buscando oportunidades para demostrar sus conocimientos. Así que Laura tomó ese turno sin decir ni pío. Ella está contenta de empezar a trabajar y muchas gracias, nos vemos el lunes. El personal del hospital está muy activo casi siempre, pero siempre se dan sus espacios también para poder descansar. Es necesario echar una platicadita, obviamente tienen que comer, y Laura empieza a hacer amistad en estos inters de trabajo rápidamente con uno o dos trabajadores de ese mismo hospital, quienes le cuentan muchísimas cosas, por supuesto. Primero comparten lo normal, sus gustos, nombres, donde estudiaron, y poco a poco empiezan a profundizar y hacer las pláticas más personales. Uno de ellos es médico, tenía otro trabajo de día y en ese hospital trabajaba de noche. El otro era un enfermero, se llevaba bien entre los tres, y entre una de esas pláticas Laura recuerda claramente cuando preguntó sobre cierta sección del hospital. Les repito que era un hospital muy grande, tenía muchos años de funcionamiento, había sido remodelado en muchísimas ocasiones. Sin embargo, por algún contratista irresponsable que, de la mano con algún director corrupto,
una de las salas de ese hospital se construyó de una pésima manera. A pesar de haber invertido mucho dinero en esa construcción, las instalaciones habían quedado muy mal. De hecho, quedaron tan mal que tuvieron que cancelar el ala completa. Tenía un daño estructural irreparable según los expertos. Materiales de pésima calidad, muros mal calculados, tamaños ineficientes. No sabían quién había supervisado aquella obra, pero seguramente se había repartido algo de dinero suficiente para que no hubiera problemas de manera inmediata. Aquella ala le llamaban el pabellón viejo, y era un nombre de burla porque no era ni de cerca la remodelación vieja o la más vieja, pero sí lo parecía. La situación estructural de ese pabellón la llevó a no ser candidata para mantenimiento, así que además de la mala construcción, súmele usted la falta de cuidados, lo que resultó como un deterioro no acelerado sino aceleradísimo. Pero a pesar de estar clausurada la entrada, no se encontraba, por decirlo de algún modo, sellada. Es decir, simplemente había algunas cintas amarillas de estas de advertencia y unos botes de basura que obstruían el paso. Pero si alguien quería, podía simplemente librar estos obstáculos y entrar. Dentro de su trabajo, Laura da recorridos entre los pacientes que tiene apuntados en una bitácora, lo que le requiere caminar entre las habitaciones y trasladarse por el hospital. Precisamente está en uno de estos recorridos cuando pasa cerca de la entrada del pabellón viejo, y claramente puede escuchar voces que venían desde ese lugar. De hecho, hasta se detuvo en la entrada y puso un poco su oreja en dirección a los sonidos, puso más atención, y sí, era verdad, se escuchaban las voces clarito. Su primer pensamiento fue que eran ecos del día que habían quedado encerrados en esa parte del hospital, porque cuando le contaron sobre lo que los empleados del hospital llamaban pacientes eternos, refiriéndose a todos los pacientes que habían quedado sin vida dentro de aquel hospital y que se aparecían por los pasillos, ella siempre dijo que debía haber una explicación y era la que más le gustaba. Reflejos de luz, ecos de voces guardadas, pero esto era diferente. Ella sabía cómo se escuchaba un eco. Sí fue su primer pensamiento, pero también parecía una voz muy clara, un sonido muy específico, y se le vino a la mente que alguien durante el día quizás se le hubiera hecho una buena idea esconderse dentro de aquella parte del hospital. ¿Para qué? Pues las posibilidades son muchas, desde alguien aburrido intentando pasar el día, muchachos haciendo un reto o una broma, o tal vez alguien que no tuviera dónde pasar la noche. Podían ser muchas cosas, pero ninguna de las posibilidades que le rondaba a la cabeza tenía que ver con absolutamente nada paranormal. Así que tomó su celular, mandó un mensaje a sus compañeros: escuché a alguien dentro del pabellón viejo, voy a entrar para cerciorarme, esténse atentos. Lo envió a sus compañeros de guardia, dejó por allí la carpeta que traía en la mano, esquivó algunos obstáculos, sortió alguna cinta amarilla, de esas que bloqueaban la entrada al pabellón, y desde que entró, Laura dice que se sintió incómoda. Se sintió como si la estuvieran observando. La atmósfera se sentía tensa, muy tensa, casi se podía decir sofocante. Respiraba con dificultad. La humedad, pensó Laura. Mi nerviosismo, también llegó a pensar Laura, porque ella admite que se sentía muy nerviosa y emocionada por entrar a aquel lugar. Caminó por los pasillos y a los pocos pasos se quedó sin luz, por lo que tuvo que encender la linterna de su celular. Y al encenderla se percató de que había recibido un mensaje de un compañero suyo para que lo esperara para entrar al pabellón viejo, que no entrara sola, pero Laura ya se había dado cuenta cuando estaba dentro, ya se había metido, ni siquiera lo contestó y siguió adelante. Pero la sensación de ser observada aumentaba su emoción, y en cierto modo la incomodaba. Era una mezcla interesante, pero también le gustaba sentir esa emoción. Así que siguió adelante, aún bajo esa sensación de que algo la miraba desde la penumbra. Abrió una de las habitaciones intentando encontrar a alguien quizás, pero solo se encontró con una habitación vacía, llena de polvo en el suelo. Sin embargo, notó algo curioso. Había una camilla en uno de los costados, y en el polvo del suelo se veían unas marcas como si alguien se hubiera arrastrado por ese lugar no hace mucho. Las marcas eran muy notorias porque el tiempo que aquel lugar se supone que tenía desierto hacía que todo el piso se cubriera de polvo. Laura salió de la habitación y, usando la luz de su celular, la levantó para seguir caminando, pero en la distancia, en el pasillo, alcanzó a ver algo. Alcanzó a ver a un hombre de pie, con una bata de hospital, una bata de paciente.
Lo pudo ver muy claramente, sus rasgos, el color de su piel, y Laura le habló. De hecho, le dijo: «Oiga, señor, usted no puede estar aquí, por favor acompáñeme». Pero en un parpadeo aquel hombre se esfumó frente a los ojos de Laura. Y digo que se esfumó porque literalmente se hizo polvo, se hizo humo frente a Laura, desapareciendo de su vista. Si simplemente hubiera desaparecido, quizás Laura hubiera pensado que fue su imaginación, pero ella lo vio disolverse en el mismísimo aire. Laura no lo pensó dos veces, se dio la vuelta y salió corriendo de ese lugar muy asustada. La emoción ya no parecía tan agradable, y cuando iba saliendo pudo ver la figura de su amigo el doctor, que iba llegando a la entrada del pabellón viejo. El doctor la alcanzó y le preguntó por qué venía tan alterada, por qué venía corriendo. Era obvio que algo le había pasado, y con lujo de detalle Laura le contó todo lo que había pasado camino a la estación de enfermería. Fue muy detallada, y el doctor la escuchó atentamente, pero no hizo ni una sola pregunta. Llegaron a la estación y Laura se tuvo que sentar para tranquilizarse. El doctor pidió un poco de té, se lo dieron y todos la volvieron a escuchar atentamente. Tuvo que volver a contar todo para los que estaban allí con ella. Además del doctor, que ya conocía la experiencia de Laura. Pero el doctor no se veía alterado. Era el mismo doctor que trabajaba de noche en ese hospital, que tenía ya mucho tiempo trabajando en ese horario. Y de hecho, dio un suspiro muy grande y fuerte cuando Laura terminó de contarle lo que le pasó. «Hace mucho que no sucedía», dijo el doctor en tono ceremonial. Abrió una gaveta y empezó a buscar entre los folders, mientras platicaba que aquella aparición es la más famosa del hospital. Se notaba una mezcla de preocupación y resignación en su voz baja, mientras contaba que aquel fantasma en vida se había llamado Andrés, y había sido internado por una enfermedad terminal. Pero en medio de una tormenta el sistema eléctrico del hospital falló. Falló la planta de emergencia también, y Andrés murió sin recibir la ayuda necesaria. Dicen que lo encontraron en el mismo pasillo que Laura lo había visto. Salió de su habitación a rastras, exactamente de la misma habitación a la que Laura había entrado. En el momento de su muerte, Andrés no recibió la ayuda que necesitaba. Partió sin que nadie lo atendiera. Esto había sucedido décadas atrás, cuando ese pabellón aún funcionaba. Por eso se aparece al personal del hospital. Según la leyenda, él busca la ayuda que no recibió durante sus últimos minutos de vida. Luego el doctor les dijo: «Ya deberíamos de haber tirado este expediente, pero los empleados lo han guardado como prueba de que lo que les estoy contando es verdad». El doctor sacó un folder de entre los cajones, lo abrió y sacó una fotografía y le preguntó a Laura si era la persona que había visto. Laura, tapando su boca, ahogó un grito y abrió mucho los ojos. «Es justamente él, es el mismito», dijo al aire mientras miraba a todos. El doctor les dijo que su aparición está muy ligada con eventos trágicos. Siempre que se aparece sucede algo malo, como si Andrés intentara, al mismo tiempo que pedir ayuda, dar ayuda a alguien desde el más allá. Laura se quedó toda la noche en la estación de enfermería, ya no se movió, y al día siguiente renunció a su trabajo en el hospital. De parte de Laura solo me queda decirles gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, no olviden por favor que pueden enviarnos sus historias al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Así podremos contarlas a todos los habitantes. Personalmente siempre me han gustado las historias que ocurren en hospitales, quizás porque no trabajo en uno, pero me parecen particularmente especiales. Cuéntenme por favor qué les ha parecido a ustedes el relato de nuestra invitada Laura. Recuerde que si le ha gustado este relato, le pido de favor que se suscriba al canal, que active la campanita, para que no se pierda una notificación cada que subamos contenido nuevo. Esperamos que haya pasado un rato agradable. Soy Grillo Villegas y quiero agradecerle por escuchar, agradecerle por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias también por acompañarme este ratito. Y si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos aquí en La Orilla del Miedo.